Hace muchos años alguien escribió lo siguiente: no merece gustar la miel quien se aparta de la colmena, porque las abejas tienen aguijón. Y esta persona que escribió esto es William Shakespeare, y la verdad es que tiene mucha razón. Las personas se privan de mucho a partir del miedo. Dejan de descubrir, dejan de viajar, no salen de su zona de confort precisamente por miedo. Aquí en México, Consulta Mitofsky hace 2 años hizo una encuesta de cuáles son los miedos más grandes de los mexicanos. Y ahí te van, son estos. Está el miedo a la muerte, está el miedo a la inseguridad, está el miedo a los secuestros, está el miedo a los desastres naturales y está el miedo a las enfermedades. Contrastantemente o paradójicamente, hoy estamos precisamente experimentando una situación donde muchos de estos miedos son el día a día de nuestra nueva normalidad. El problema del miedo no es el miedo en sí, el miedo es un sentimiento y en su real dimensión nos puede ayudar a prevenir ciertas cosas y también nos ayuda a tomar decisiones ante situaciones de emergencia. El problema del miedo es lo que nosotros le permitimos, y muchos de nosotros le permitimos paralizarnos y otros tantos le permitimos a lo mejor perder el control. Estas son 2 situaciones muy peligrosas cuando hay una emergencia. Por ejemplo, ante el evento de un sismo, lo que más peligro causa son las personas que se quedan paralizadas o las que pierden el control. La histeria se contagia de una manera exponencial. Por eso, precisamente en la Ciudad de México, por ejemplo, hacemos simulacros. Y la idea es acercarnos mentalmente a estas situaciones de miedo para saber qué hacer y evitar paralizarnos o evitar perder el control. Entre más sepamos qué hacer, bueno, vamos más a controlar la situación. La Biblia también enseña esto. La Biblia enseña que Dios no quiere que pierdas el control. La Biblia dice lo siguiente en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Y en otras versiones dice de dominio propio. Algo que se ha presentado durante la pandemia y durante esta época de coronavirus es que hemos sido contrastados, hemos sido puestos, enfrentados ante nuestros miedos más profundos. Y la pregunta es: ¿por qué Dios está permitiendo esto? Y yo creo que la respuesta tiene que venir a partir de un análisis muy objetivo y muy crítico de lo que es el miedo. Y vamos a pensar entonces en qué situación te da miedo. ¿Cuáles son las peores noticias que te pueden dar? ¿Qué es a donde no quieres irte? Y recuerda alguna situación de estas para ver qué es lo que el miedo produce en ti. Y más allá de la reacción que tengas ante el miedo, date cuenta que si algo produce en ti es que te das cuenta lo que no hay. O te das cuenta lo que hay que pensabas que no había. A lo mejor alguna situación de miedo a nosotros nos produce un descontrol. Cuando mucho tiempo a lo mejor pensaste que tú eras una persona bien centrada y que nunca iba a perder el control. El miedo es como una radiografía y nos ayuda a ver en dónde estamos parados. Nos ayuda a ver realmente qué es lo que sostiene nuestra vida y nos ayuda a ver cuál es el objeto real de nuestra fe. Cuando estás ahí solo delante de tus miedos es cuando te puedes dar verdaderamente cuenta qué hay dentro de ti. Y ese examen no nos gusta, la verdad, porque muchos de nosotros pues resulta que no somos tan fuertes como pensábamos, resulta que no somos tan valientes como nos creíamos, resulta que no somos tan espirituales como decíamos serlo, y resulta en muchos de nosotros que no confiamos en Dios, la verdad, como decimos confiar en Él. Dios nos ha permitido a través de esta pandemia ver la verdadera esencia de nuestro ser y qué es lo que le sostiene. Y en ese sentido yo no veo entonces esta situación como algo negativo. En ese sentido yo veo que Dios quiere usar precisamente esta pandemia, los miedos que está generando, para que te des cuenta qué hace falta aquí adentro y poner manos a la obra. Y dejar que Dios entonces desarrolle lo que falta. La buena noticia de todo esto es que la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas, y dice Pablo lo siguiente, dice, sabemos, o sea, conocemos a Dios de tal manera, conocemos su palabra de tal manera que sabemos que todas las cosas colaboran para el bien de aquellos que aman a Dios.
Y si tú amas a Dios y tú te das cuenta a través de tus miedos que aquí adentro no hay lo que pensabas, bueno, esto se va a convertir en una bendición, porque entonces en la misma medida vas a darle chance al Espíritu Santo de desarrollar eso que no está. Y yo creo que de manera general todos nosotros le hemos batallado con este tema de la confianza en Dios. Pensemos un poquito en lo que ha estado pasando con esta pandemia. Esta pandemia nos ha hecho estar solitos, encerrados. Nos ha hecho a muchos de nosotros tener un golpe económico muy fuerte. Nos ha hecho perder seres queridos, perder amigos quizá, distanciarnos de personas, estar solos simplemente en la oscuridad. Y esto ha generado una serie de miedos y de realidades que no habíamos visto en mucho tiempo. El común denominador de todas ellas es que te encuentras en algún punto de esta pandemia solo delante de Dios. Y ahí solamente hay de dos sopas. O le crees a Él, o le crees a lo que está en tu cabeza. O le das valor a lo que Él te ha enseñado, o tienes presente su palabra y confías en eso, o la realidad es que el pensamiento se va hacia lugares oscuros, situaciones descontroladas y cosas negativas. La realidad es que se dan estos escenarios casi todos los días en muchas personas en medio de esta situación. Por lo tanto, yo creo que necesitamos trabajar en nuestra confianza en Dios. Es un concepto que parece muy sencillo, pero es un concepto muy real. Si algo hace falta en medio del coronavirus es confianza en Dios. Desarrollar ese tipo de confianza inamovible que, si bien el miedo, me explico, denote que en realidad aquí adentro al menos hay confianza en nuestro Señor. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, yo creo que nos da el cómo desarrollar esta confianza en Dios. Dice la Biblia lo siguiente, dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, como pueden ser el coronavirus, como puede ser la muerte, como puede ser perder el trabajo, un golpe económico, ni nuestras preocupaciones de mañana, como puede ser llegar a contagiarnos, nosotros llegar a contagiar a alguien más, saber si voy a mantener el trabajo o no, si la gente va a estar ahí o no. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo entiendo que para generar esta confianza, para construir esta confianza en Dios, no se necesita un credo ciego, no se necesita una repetición vana, no se necesitan poderes mágicos, se necesita entender dos cosas. Se necesita entender que no hay poder en esta tierra, ni fuera de esta tierra, que esté fuera del control de Dios. Y que entonces, a partir de esta aseveración, entendamos que Dios, si algo quiere, es estar junto a nosotros. La Biblia dice: estoy convencido que nada podrá jamás separarnos. No hay poder que pueda separarnos de Dios. Pero número dos, hay que entender que esto es algo que nosotros podemos comprobar. ¿Y cuál es esa comprobación? Es Jesús. Es Cristo Jesús, dice la Biblia. Dice que todo esto, está revelado en Cristo Jesús. Cuando vengan los temores y revelen que dentro de ti quizá no hay la confianza que debería o que te gustaría ver en Dios, voltea a la cruz. Haz un ejercicio de buscar los huesos de Jesús. Ve lo que sucedió allí. Y date cuenta que esa es nuestra comprobación de que Jesús mismo entregó su vida para que nosotros y Dios estuviéramos juntos para siempre, y que no haya poder absoluto que pueda separarnos de eso. Tienes que hacer el esfuerzo de pensar en la cruz y darte cuenta que Jesús allí venció. Jesús ahí tomó control de todo lo que nos separaba de Dios para siempre. Y eso ya está hecho. Y finalmente tienes que hacer un ejercicio muy sencillo de ver en qué año estamos. Estamos en el año 2020, después de
Cristo. La misma historia da testimonio de que su obra es una realidad. Y si su obra es una realidad, hermano querido, tienes que entender, estas aseveraciones son realidad. Por lo tanto, dale gracias a Dios, entonces, de que nos ha permitido encontrarnos con miedos bien profundos, porque estos han funcionado como una radiografía. Y entonces a través de esa radiografía podemos ver qué hay dentro de nosotros. Y a veces nos damos cuenta de que no hay lo que quisiéramos. Entonces dale gracias a Dios, porque eso te va a permitir trabajar en lo que hace falta para sostener tu vida y que ésta sea inamovible, venga la situación que venga. Hermano, entonces no rechaces la oportunidad que Dios te está dando de trabajar en fundamentos bien sólidos que sostengan tu vida aun cuando venga la peor situación imaginable para ti. Desarrollemos verdadera confianza en Dios, poniendo nuestra fe verdaderamente en Jesús.